bienvenidos a la segunda ponencia del día 5 del Simposio Internacional titulado CIVIT. Mi nombre es Frank Brito y hoy los acompañaré como moderador de esta ponencia. Permítame, antes de dar inicio a esta charla que está titulada Terapias Avanzadas, Camino hacia la Medicina Personalizada y Regenerativa, les daré algunas indicaciones para el correcto desarrollo de la sesión. Solo son dos. La primera, por favor, mantener sus cámaras y micrófonos apagados, ¿no?, para evitar cualquier tipo de interrupción con el ponente. Y asimismo, recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat de la reunión o anotarlas en algún lugar, y al final de la exposición del ponente daremos lecturas a las mismas. Ahora sí, es un honor para mí poder presentar el día de ustedes al doctor Víctor Neira. Él es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la UPCH, con una maestría en trasplante de órganos, tejidos y células por la Universidad de Barcelona, pues en España. En la actualidad, él forma parte del equipo de docentes de la UPCH en dos carreras, la carrera de Ingeniería Biomédica y la carrera de Laboratorio Clínico. Y su investigación se encuentra relacionada a la biomedicina, las enfermedades tropicales, el laboratorio clínico, el trasplante de órganos y tejidos, la terapia celular y, por supuesto, la ingeniería de tejidos. Y además quisiera resaltar que tiene entrenamientos y pasantías en diversas disciplinas, tales como bioinformática, biología molecular, inmunohistocompatibilidad en el trasplante de órganos sólidos y progenitores hematopoyéticos, terapia celular, células madre, cultivo celular y de parásitos. No le quito más tiempo, doctor Neira, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Muchas gracias también por la invitación a este grupo muy importante del EMB, tanto de la Universidad de San Marcos como de la Universidad Cayetano Heredia. Para mí es un honor estar presente aquí y compartir con ustedes un poco acerca de las terapias avanzadas, aspectos básicos y algunas aplicaciones con respecto a ello, tanto aprobadas por la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y bueno, también por la FDA, que es también un ente normativo para los diferentes tipos de terapias. Con todos, vamos a iniciar este conversatorio acerca de las terapias avanzadas, camino hacia la medicina personalizada y regenerativa. En primera instancia, los objetivos de esta ponencia tienen como consecuencia comprender qué es medicina regenerativa y qué son las terapias avanzadas en medicina regenerativa. Asimismo, también conocer los diferentes tipos de terapias avanzadas que se están realizando ya últimamente. También productos de terapias avanzadas aprobadas por la FDA y la EMA, que son los entes rectores tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Europea. Y también mencionar algunos desafíos acerca de los puntos de vista clínicos, logísticos y también de las normativas con respecto a los estudios relacionados a las nuevas terapias avanzadas. Bien, en primer punto, partimos, ¿qué es medicina regenerativa? En la ingeniería de tejidos nos referimos al campo de estudio en el cual tratamos de regenerar el tejido o, si no, generar nuevos tejidos utilizando diversos tipos de productos, como la famosa triada, que son los andamios, los factores de crecimiento y también las células. Esto es muy importante, ya que nos va a permitir así también comprender que la ingeniería de tejidos está dentro de lo que son las terapias avanzadas. Entonces, una forma de definir lo que es medicina regenerativa, vayamos a la siguiente definición. Son métodos para reemplazar o regenerar células, tejidos u órganos humanos con el fin de restaurar o restablecer una función normal. Esto incluye terapias celulares, ingeniería de tejidos, terapia génica y técnica de ingeniería biomédica, así como los diferentes tratamientos más tradicionales, como productos farmacéuticos, biológicos y dispositivos. Esta es una definición cuya referencia se encuentra aquí abajo y lo vamos a tener como referencia para el desarrollo de la presentación. Con respecto a los diferentes tipos de terapias avanzadas, se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Sin embargo, el cuarto grupo
se refiere a las terapias avanzadas combinadas, es decir, a la combinación de cualquiera de estos diferentes tipos de terapias. Tenemos la terapia génica, terapias con células somáticas, productos de ingeniería de tejidos, terapias avanzadas combinadas, como le dije anteriormente, la combinación de estas tres diferentes tipos de terapias avanzadas. Vamos a referirnos a cada uno de ellos en el transcurso de esta ponencia, así que lo vamos a tener más claro. Sin embargo, antes de ver los diferentes tipos de terapias avanzadas, que también son medicamentos, que van a ser utilizados con la finalidad de restablecer la funcionalidad de un determinado tejido o célula. Veamos aquí, tenemos tipos de terapias avanzadas, terapia génica. Este tipo de terapia génica, antes que apareciera en términos de terapias avanzadas, ya estaba de moda, ya se habían hecho acciones terapéuticas utilizando terapia génica. Se ha introducido un gen a nivel celular para restablecer la función de un gen defectuoso. También hay otras variantes de terapia génica, como lo cual es inactivar un gen para que este gen no produzca un daño a nivel celular, o también introducir un gen suicida para eliminar algún tipo de célula en particular. También tenemos la terapia celular somática, vamos a hacer referencia así porque no se utiliza en este tipo de terapia celular a los gametos, ya sea espermatozoides u óvulos. Por eso se llama terapia celular somática. Se aíslan las células, se expanden en medios de cultivos y estos nuevamente son reintroducidos en el paciente. Después vamos a ver algunas diferencias que a veces es necesario señalar para que no ocurra confusión entre las terapias avanzadas y algún tipo de terapia celular propiamente dicho. En el tercer tipo de terapias avanzadas tenemos productos generados por ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos es un campo bastante emergente, es un campo en la cual se trabaja con la triada de scaffold, que son los andamios. Estos andamios pueden ser como consecuencia de polímeros sintéticos o polímeros biológicos, o también andamios que son generados mediante descelularización de tejidos u órganos. Entonces, estos andamios representan a lo que es la matriz extracelular, que puede ser utilizado combinado con células madre, para poder así regenerar un determinado tejido. Entonces, dentro de la ingeniería de tejidos tenemos los andamios, las células madre y los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a inducir básicamente la regeneración del tejido y el crecimiento también de las células. Entonces, productos que incluyen scaffolds naturales, sintéticos, bioimpresión 3D, que también es una tecnología muy importante y que apoya bastante a la ingeniería de tejidos, ya que ahora existen mejores bioimpresoras 3D, el cual utiliza no solamente el agente polimérico para sintetizar un determinado scaffold, sino también están utilizando la mezcla, tanto de estos polímeros sintéticos o biológicos naturales, combinado con las células, de tal manera que van a generar un bioimpreso ya con células ya incorporadas en este andamiaje. Asimismo, también se utilizan como tejidos de andamiaje, tejidos descelularizados, resembrado de células que pueden ser células progenitoras o células madre, o también pueden ser una mezcla de ellas, pueden ser células madre y células que ayuden básicamente a generar un entorno favorable al desarrollo de las células madre. O sea, células madre adultas y células madre son los que pueden ser utilizados. Y en el cuarto punto está de los tipos de terapias avanzadas, tenemos la combinación de todas estas terapias avanzadas. Característica de estas terapias avanzadas es una metodología novedosa. La mayoría de los casos se encuentran en fase experimental, pocos productos aprobados para uso clínico. Esto es muy importante señalar que existen muchos estudios con diferentes tipos de enfoques para causar un efecto terapéutico en determinadas enfermedades.
Sin embargo, es una investigación de largo aliento porque muchas veces estos toman años, hablamos de 10 o 20 años, para lanzar un producto finalmente para que sea aceptado por estos entes normativos como la FDA o la EMA. En consecuencia, Estados Unidos y la Unión Europea lidera la investigación y desarrollo de estas terapias avanzadas. Las agencias reguladoras, que son de referencia y que permiten la aprobación de estas terapias avanzadas para que salgan al mercado y puedan ser comercializados, es la FDA de los Estados Unidos, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, y la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Entonces, estos se constituyen como puntos fundamentales para la normativa en cuanto a la aprobación de estos medicamentos, ya que estas terapias avanzadas son consideradas como medicamentos. Bien, ¿qué regula la FDA y la EMA? Porque ambos son muy similares y lo que se aprueba muchas veces por la FDA es muy rápido de ser aprobado por la EMA y viceversa. Entonces, son bastante rigurosos en cuanto a la aceptación de un determinado producto. Bien, ¿qué es lo que regula la FDA y la EMA? Lo primero es garantizar que el tratamiento con estos medicamentos o terapias avanzadas esté libre de agentes infecciosos como VIH, hepatitis C, hepatitis B, HTLV y otras infecciones que pueden ser características o endémicas de una determinada región. Por otro lado, también tenemos la prevención de manipulación o procesamiento inadecuados que puedan dañar o contaminar los tejidos o células autólogas o heterólogas. En el manejo, en el laboratorio, se tiene que tener las buenas prácticas de laboratorio y buenas prácticas de manufactura, utilizando principalmente laboratorios con áreas blancas que van a permitir garantizar que el producto que se genere sea completamente libre de agentes patógenos o de partículas dañinas que puedan generar una respuesta exacerbada en el paciente que recibe este tipo de tratamiento, como infecciones, por ejemplo, también. Seguridad clínica de todos los tejidos o células que pueden procesarse y utilizarse para funciones distintas a las funciones normales, combinarse con componentes que no sean tejidos o utilizarse con fines metabólicos. Entonces, esto de la seguridad clínica es muy importante y muchas veces es un problema para la investigación, ya que estas terapias avanzadas están dirigidas a pacientes que padecen estos tipos de enfermedades raras. Entonces, conseguir un grupo de pacientes para un clinical trial es bastante complicado, ya que uno, el número de pacientes es reducido y dos, que no se podría juntar todos los pacientes en un mismo periodo para ser evaluados en un clinical trial. Es por eso que tanto la FDA como la EMA deciden que los clinical trial se puedan hacer de acuerdo a la llegada de los pacientes. Entonces, recapitular todo esto, generar toda esta base de datos, esta información, ya que en el tiempo se va nuevamente a evaluar este tipo de medicamento y se va a decidir si continúa o no en el mercado. Si es que produce un efecto terapéutico deseado, sin efectos secundarios y sin ningún tipo de problemas colaterales. Entonces, es ahí donde se le da la aceptación a estos tipos de tratamientos. Otro punto importante es la trazabilidad de las terapias avanzadas cuando hay eventos adversos serios. La trazabilidad es una parte de la logística en la cual implica que determinado lote con determinado producto terapéutico debe ser rastreado en el tiempo para ver cualquier tipo de efecto secundario adverso que se haya producido durante el tratamiento a estos pacientes. Bien, acá tenemos algunas consideraciones generales con respecto a la aprobación de las terapias avanzadas. Este es un ejemplo de la EMA, de la European Medicine Agency. Acá ustedes tienen un link en la cual pueden ustedes investigar con más tranquilidad y podrán ver un poco acerca de las buenas prácticas de fabricación o GMP también en cuanto al desarrollo de estos productos. Buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de laboratorio. También hay normativas con respecto a la autorización de la comercialización, ya sea medicamento que se base en genes, células o tejidos, debe cumplir ciertos criterios científicos
para definirlos también como un medicamento de terapia avanzada. Es decir, también hay normativas para poder clasificar estos medicamentos como medicamentos de terapia avanzada. No todos los medicamentos en los cuales se trabaja con células o tejidos pueden ser considerados como terapias avanzadas. Tienen que tener ciertas características. También hay información acerca de la farmacovigilancia, detección temprana de riesgos durante el desarrollo de estas actividades terapéuticas, cuáles son el marco para la mitigación de consecuencias adversas para los pacientes, o sea, cuál es el producto y su respectivo procedimiento para contrarrestar cualquier efecto adverso. Diseño de estudios apropiados también para la autorización, para hacer seguimiento de seguridad y eficacia de estos medicamentos, ya que, como le dije anteriormente, no se cuenta con muchos pacientes que padecen esta enfermedad, es básicamente para tratar enfermedades raras, por lo tanto, hacer un seguimiento de seguridad y eficacia o farmacodinámica de estos productos es bastante dificultoso y tienen que muchas veces ser obtenidos en el transcurso de los tratamientos de estos pacientes. Muy bien, ahora veamos un poco acerca de la breve historia en el desarrollo de la medicina regenerativa. Partimos del año 1818, en la cual se hace de manera satisfactoria la primera transfusión sanguínea, sin efectos de rechazo, como lo que antes ocurría debido a que no se conocían los grupos sanguíneos. En el año 1953 es un hecho histórico porque se describe la estructura del DNA por estos dos famosos científicos, Watson y Crick. En el año 1957 se hace el primer trasplante halogénico de médula ósea. Esto principalmente para diversos tipos de leucemias o enfermedades de la sangre. En el año 1965 se hace el primer trasplante autógrafo de autoinjerto de células stem, células madre, células limbales para regenerar córnea. En el año 1980 se descubre los receptores de las células T. Y esto principalmente permite una mejor clasificación y permite tener un mayor conocimiento acerca de cómo los linfocitos T se activan y proliferan principalmente. En el año 1990 se hace la primera terapia genética en Estados Unidos. En el año 1995 se hace un ensayo clínico para ver un tipo de terapia basado en este tipo de enfermedad que es la inmunodeficiencia severa combinada debido a la falla de esta enzima adenosíndeaminasa. Entonces, este es un ensayo ya clínico que se da en el año 1995. En el año 2006 se generan y se producen las primeras células madres inducidas pluripotente por el famoso científico Yamanaka. En el año 2007 se introduce por primera vez el término de terapias avanzadas en la Comunidad Europea. En el 2009 se comienzan a trabajar con las primeras terapias avanzadas autorizadas en Europa, como por ejemplo Condrocelec, que es la primera terapia avanzada. Este Condrocelec es un tipo de terapia que trata de regenerar el cartílago a nivel de los condrocitos. Después, en el año 2012, también en Europa se aprueba otro tipo de terapia genética llamado Gilibera, que es principalmente un tipo de terapia génica para restablecer la actividad de enzimas tipo lipoproteína lipasa. Y en el año 2018, NICE, que es también un ente normativo en la Comunidad Europea, aprueba 2 terapias basadas en las células CAR-T. Son linfocitos que han sido modificados genéticamente para luchar de manera específica contra ciertos tumores. Bien, ahora para describirles básicamente que no toda terapia celular es una terapia avanzada, aquí le pongo como ejemplo al trasplante de células madre hematopoyéticas. En el trasplante de células madre hematopoyéticas tenemos acá los pasos.
Primero, se extraen de la sangre periférica las células madre. Usualmente se puede utilizar aferesis para obtener la célula CD34 positivo. Luego, el paciente es sometido a un tipo de quimioterapia en la cual su sistema inmunológico se le resetea para poder recibir el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Luego, las células son tratadas y almacenadas para ser transfundidas. Entonces, esta transfusión, que puede ser de manera autóloga o también puede ser heteróloga, es utilizado para restablecer la salud del paciente. Después hay un aislamiento del paciente para evitar cualquier cuadro de infección, ya que durante el trasplante de progenitores hematopoyéticos, para tratar diferentes tipos de leucemias, las infecciones son la principal causa de muerte cuando hay un fallo de este tipo de terapia. Más que la enfermedad de injerto contra huésped, las infecciones son las más peligrosas y muchas veces causan la muerte del paciente, más que la famosa enfermedad de injerto contra huésped. Por otro lado, se hace el seguimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en este punto las células no son sustancialmente manipuladas, ya que esto es un requisito para el tipo de terapia celular. Un requisito para que sea considerado terapia avanzada es que las células deben ser manipuladas de manera sustancial. ¿A qué nos referimos con que sea manipulada de manera sustancial? Hay varios ítems en cuanto a consideración de manipular este tipo de células de manera sustancial. Vamos a ver más adelante un cuadro donde van a estar todos los tipos de manipulaciones sustanciales y las que podrían confundir como manipulación sustancial. Entonces, eso lo vamos a ver en un cuadro para poder explicarlo mejor. Y acá, en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, se extraen las células CD34 positivos, estas luego se criopreservan y finalmente son transfundidos al paciente. Aquí no hay ni un tipo de manipulación sustancial, ya que lo único que se hace es criopreservar, y criopreservar no es una manipulación sustancial de las células. Por lo tanto, el trasplante de células madre hematopoyéticas, que es un tipo de terapia celular, no es considerado como terapia avanzada. ¿En qué se diferencian las terapias avanzadas con un trasplante celular de células madre hematopoyéticas? Acá están todos los puntos en los cuales se puede diferenciar una terapia avanzada versus un trasplante de células madre hematopoyéticas. Uno, primer punto, puede utilizar tipos de células distintos que de células madre hematopoyéticas. O sea, no necesariamente utilizo células madre hematopoyéticas, puedo utilizar cualquier tipo de células, ya sea células progenitoras, células inducidas pluripotentes, puedo utilizar cualquier tipo de célula. Por otro lado, algunas terapias génicas no utilizan células en absoluto. Claro. ¿Por qué? Porque agarran el material genético y lo colocan en unas partículas liposolubles, tipo liposomas, que van a ser introducidos dentro de la célula. O sea, no necesitas que el material genético esté dentro de una célula. Por otro lado, las quimioterapias no es necesario para todas las terapias avanzadas. Algunas terapias avanzadas no necesitan de quimioterapias. Las células son manipuladas sustancialmente, a diferencia en el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, donde las células solamente son criopreservadas. La manipulación sustancial implica cultivo celular, expansión celular, tratamiento genético y una variedad de manipulaciones sustanciales que vamos a ver más adelante. Otro punto que la diferencia es las células se utilizan para uso no homólogo, una función diferente. Es decir, puedes utilizarlo con fines heterólogos también, este tipo de terapia, y a diferencia, por ejemplo, en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Por otro lado, también la atención posterior al tratamiento podría ser diferente según la terapia. Hay seguimientos, hay condiciones muy estrictas para estos pacientes que han sido tratados con terapias avanzadas. Entonces, otro punto importante es que este tipo de terapia o terapia avanzada es considerado como una medicina y debe ser emitido por farmacia. Esto también es un punto muy importante, ya que estaríamos involucrando a farmacia para que se encargue de la manipulación, almacenamiento y distribución de estos productos, lo cual incrementaría también todo el proceso logístico en cuanto a este tipo de tratamiento con terapias avanzadas. Entonces,
Terapias avanzadas tienen diferentes requerimientos. Rol protagónico de farmacia es muy importante para ello, como le dije anteriormente, debe ser también almacenado, distribuido y hacer el seguimiento, y esto corresponde a farmacia, o mejor dicho, a los profesionales de farmacia, básicamente, no los farmacéuticos. Se requiere un cuidado especial en la manipulación y almacenamiento. A menudo caro de producir, ya que estos tipos de terapias muchas veces no pueden ser utilizados a todos los pacientes, ya que cada paciente tiene una particularidad con respecto a sus enfermedades. Por eso que se llaman también terapias avanzadas o también lo que se conoce como medicina personalizada. Se necesita una estrecha coordinación entre los departamentos. Existen departamentos como por ejemplo la parte clínica, la parte de laboratorio, la parte microbiológica y la parte de farmacia. Es decir, debe haber una coordinación muy importante para la distribución de estos medicamentos y la también inoculación de estos tratamientos. Coordinación con empresas externas a menudo a nivel internacional. Esto debido a que muchos de estos terapias avanzadas o productos son producidos en países muy desarrollados y entonces debe haber una coordinación para su transporte. La logística del transporte también es muy importante porque debe considerarse un estado adecuado para que estas células o tejidos no se dañen en el camino. Estadía prolongada en hospitales de tratamiento o cerca del mismo y periodos de seguimiento en los pacientes. Gestión de las expectativas y preocupaciones de los pacientes también deben tomarse en cuenta. Falta de conocimiento, experiencia de personal para administrar estas terapias también se debe tomar en cuenta para este tipo de tratamiento con terapias avanzadas. Entonces, no es tan fácil que digamos, tiene bastantes desafíos, tanto en la parte clínica como en la parte logística y también en la parte normativa, ya que existen algunos países en la cual no hay normativas con respecto a este tipo de terapias. Bien, acá vamos con el primer ejemplo, que es la terapia genética. Acá tenemos la abreviación, como lo podemos llamar más adelante, GTMP, que deriva básicamente de terapia génica, productos medicinales. En la terapia génica, el principal actor son los ácidos nucleicos recombinantes, que son utilizados para restablecer la función de un gen defectuosos o también para regular, reparar y reemplazar, agregar o eliminar una secuencia genética. Hoy por hoy también se conoce el gran poder de ciertos procedimientos para editar de genes, como por ejemplo el CRISPR-Cas9, que es una tecnología muy importante y avisora bastante con respecto a lo que es las terapias avanzadas. Acá, por ejemplo, en la entrega del material genético a las células, tenemos los siguientes eventos utilizando vectores virales. Es conocido la capacidad que tienen los virus, sobre todo aquellos que pueden integrar su material genético al ADN del hospedero o al material genómico del hospedero, por eso se conocen también como vectores virales. Estos se modifican genéticamente y se colocan en el material genético que necesitamos sustituir o reemplazar en aquellas células defectuosas. Por otro lado, si es que no tenemos vectores virales, también podemos utilizar otros vectores, que son vectores químicos no virales, por ejemplo, lipoplex o poliplex. Es un liposoma de una monocapa de lípidos, lo cual permite y facilita la entrada del material genético hacia el interior de la célula. Otro también sistema que puede ser utilizado para entregar el material genético a las células son métodos físicos, como por ejemplo pistola de genes, el cual en un disparo puedes introducir una determinada cantidad de genes en una determinada célula, o grupo de células, o en cultivo celular. Y lo otro es la electroporación, que por medio de un choque eléctrico podemos hacer que la membrana celular se desestabilice por momentos y pueda ingresar el material genético o ADN de manera desnudo hacia el interior de la célula. Otro es mediante una inyección directa de ADN desnudo en el individuo. Bien, otro enfoque de la terapia génica es el enfoque in vivo y ex vivo. Hay que reconocer cada uno de ellos y cuáles son las ventajas y desventajas. En cuanto a la terapia génica in vivo, implica que yo voy a entregar el gen directamente utilizando un vector o cualquiera de los eventos antes mencionados directamente hacia el paciente. En cambio, en el
tipo de enfoque de terapia génica ex vivo, tengo que sacar un poco de células del paciente, cultivarlas en el laboratorio, utilizar cualquiera de los elementos antes mencionados para entrega de material genético, que están acá detallados, e introducirlos dentro de estas células. Y luego cultivarlas, expandirlas, y estas células modificadas genéticamente van a ser introducidas en el paciente para generar el efecto terapéutico. Esto básicamente es el enfoque de la terapia génica. ¿Qué mecanismos para terapia génica tenemos? Tenemos terapia de aumento de genes, cuando por ejemplo tenemos una célula con un defecto, con un gen defectuoso, es decir, un gen que ha tenido algún tipo de mutación y por algún otro motivo no cumple su función específica, podemos adicionar un gen funcional. De esta manera podemos restablecer la funcionalidad de la célula. Esta es una de las estrategias. La otra estrategia consiste en terapia de inhibición genética. Por ejemplo, tenemos aquí una célula con un gen defectuoso, un gen que probablemente tiene una sobreexpresión y está causando un efecto perjudicial en la célula y el tejido. Entonces lo que podemos hacer es silenciarlo utilizando un gen de bloqueo para inhibir este gen defectuoso. Entonces, se inhibe el gen defectuoso, la célula funciona normalmente. Hay varios niveles en los cuales uno puede inhibir la expresión de un gen defectuoso. Uno, generando RNAs de interferencia que pueden bloquear a los RNA transcriptos de este gen y de esa manera poder regular la expresión y la traducción de estos genes defectuosos. Otro de los mecanismos es terapia de gen suicida. Tenemos una célula enferma y lo que hacemos es introducir un gen suicida que al expresarse va a producir un producto tóxico y con ello va a producir la muerte de la célula. Otro de los mecanismos también que se utilizan es con respecto a un tipo de tratamiento en la cual se estimula o se redirecciona el sistema inmunológico. Esto ya es bastante conocido en las famosas células CAR T-cells o CAR T-cells. Acá, por ejemplo, tenemos una célula o linfocito T que no reconoce adecuadamente a la célula tumoral. Es decir, la célula tumoral tiene varias estrategias para evadir la respuesta inmunológica. Sin embargo, si nosotros modificamos genéticamente a este linfocito T y le introducimos un receptor que va a mejorar el reconocimiento de la célula cancerígena, entonces vamos a convertirlo en un linfocito T súper específico. Es un linfocito T modificado y se va a dirigir de manera específica hacia las células tumorales y la va a destruir. Hay varios ejemplos de estos CAR T-cells que son utilizados en terapias en cuanto a problemas hematológicos o malignidades hematológicas, como por ejemplo leucemia mieloide aguda, son bastante utilizados estos tipos de terapias con CAR T-cells. Pero bueno, en el caso de las terapias avanzadas, en el caso de los CAR T-cells, este tipo de terapia es utilizada a manera de última instancia, ya que el paciente probablemente ha tenido otros tratamientos y ha fallado. Y al fallar a los tratamientos convencionales, entonces una de las alternativas es la terapia con CAR T-cells. Estos CAR T-cells lo que van a hacer es destruir a las células tumorales y van a restablecer la salud del paciente. Entonces, una vez que las células CAR T-cells reconocen a la célula tumoral, las va a eliminar. Ustedes saben que la interacción y el reconocimiento del linfocito T a una célula que la considera como extraño o tumoral desencadena una serie de baterías que utilizan estos linfocitos para perforar a la célula y destruirla, ya sea con agentes de oxígeno, o sea, radicales de oxígeno, radicales de nitrógeno, o también con perforinas, que son diferentes tipos de proteínas que atraviesan y perforan la membrana celular. Bien, otra cosa con respecto a estos mecanismos, también tenemos otra de ellas en la cual también a la célula enferma se le coloca un determinado marcador. Este marcador es expresado por la célula enferma en la superficie de esta célula y de esa manera
podrá ser reconocido por los linfocitos para su muerte de estas células enfermedades. O sea, son varios tipos de mecanismos que son y pueden ser utilizados para la terapia génica. Bien, acá vamos a pasar a las terapias con células somáticas y tenemos lo siguiente. Las terapias con células somáticas es un medicamento biológico que contiene o consta de células o tejidos que han sido objeto de manipulación sustancial. Nuevamente la palabra manipulación sustancial. Ahora vamos a ver esto de manipulación sustancial. Para cambiar sus características biológicas. Se utiliza para tratar, prevenir, diagnosticar enfermedades mediante la acción farmacológica, inmunológica o metabólica de sus células o tejidos. Entonces, en este tipo de producto, utilizando terapia con células somáticas, no incluye a las células reproductoras o los gametos como espermatozoides y óvulos. Bien, de lo que les estaba mencionando anteriormente, para que ustedes puedan diferenciar en cuanto a lo que es una manipulación sustancial versus una manipulación que no es considerado sustancial. Acá tenemos ejemplo de manipulación sustancial. Una de ellas es expansión celular, cultivo celular, es decir, por medio de una biopsia o por medio de otro procedimiento, logro obtener células que pueden ser células madre o pueden ser células progenitoras o pueden ser células ya diferenciadas. Estas las cultivo, las expando. Ese proceso de expansión ya es una manipulación sustancial. Por otro lado, también está digestión enzimática del tejido. Esto también es un tipo de manipulación sustancial, la digestión enzimática del tejido. Esto es cuando se hace procedimiento para obtener las famosas células mesenquimales que están en los capilares, en el tejido adiposo, por ejemplo. Entonces tengo que utilizar enzimas para cortar el tejido adiposo, disolver el tejido adiposo y quedarme con estas células estromales que luego las voy a cultivar, las voy a expandir y me voy a quedar con las células adherentes al plástico de cultivo para finalmente tener las células mesenquimales de origen adiposo. Modificación genética de las células también es una manipulación sustancial. Diferenciación o activación con factores de crecimiento, es decir, tengo una célula madre y la diferencio a un determinado tejido. En el caso de las células madre mesenquimales, las puedo diferenciar a condrocitos, las puedo diferenciar al tejido óseo o también la puedo diferenciar a células adiposas. Y para ello tengo que utilizar algunos activadores o factores de crecimiento. Entonces, de eso se trata como ejemplo de manipulación sustancial. Otro punto es no considerado manipulación sustancial, los siguientes puntos. Cortar, moler, no es manipulación sustancial. Centrifugar, tampoco. Utilizar antibióticos para evitar la proliferación de agentes microbianos, tampoco, o virales, tampoco es una manipulación sustancial. Irradiar las células o el tejido tampoco es una manipulación sustancial. Y así podemos seguir con respecto a separar células, concentrar células, purificar células, tampoco es una manipulación sustancial. Filtración, liofilización, congelar, criopreservar o vitrificar tampoco es manipulación sustancial. Entonces, de lo que sí es claro son estos ejemplos de manipulación sustancial: expansión de cultivo celular, digestión enzimática de tejido, modificación genética de las células y diferenciación o activación con factores de crecimiento. Bien, acá tenemos un ejemplo de manipulación sustancial. Acá tenemos un ejemplo sobre estas famosas linfocitos infiltrantes. Estos se llaman linfocitos infiltrantes de tumores. Estos linfocitos infiltrantes de tumores los encontramos principalmente en enfermedades cancerígenas como melanoma. Podemos encontrar estos linfocitos porque estos linfocitos están luchando contra estas células cancerígenas y lo que se quiere hacer en este caso es una manipulación sustancial. Quiere decir que cortamos o hacemos una biopsia de melanoma, aislamos los linfocitos que encontramos ahí infiltrados, que están luchando contra las células cancerígenas de melanoma, y luego lo aislamos a estos linfocitos y lo expandimos en un cultivo celular. Lo cultivamos, expandimos y luego hacemos lo que se conoce como esta manipulación sustancial. Y estos pueden ser reingresados nuevamente al torrente sanguíneo para que tenga un efecto terapéutico y tenga mejor lucha con respecto a lo que es este tipo de melanoma. Bien, otro de las terapias avanzadas es aquellos productos generados por ingeniería de tejidos. En la ingeniería de tejidos tenemos que recordar que podemos utilizar andamiajes,
podemos utilizar células y también podemos utilizar factores de crecimiento. Todo ello involucra hacer productos mediante la ingeniería de tejidos. Células o tejidos diseñados por ingeniería han sido sometidos o manipulados sustancialmente y no están destinados a las mismas funciones esenciales en el cuerpo. Acá ustedes pueden ver la definición, acá el link con respecto a estos tipos de definiciones que hemos estado utilizando para cada una de estas terapias avanzadas. En la ingeniería de tejidos pueden contener células, pueden ser de tejido o origen humano o animal, o ambos, pueden ser viables o inviables, pueden ser vivos o no estar vivos, tipo de tejido, porque también podemos utilizar tejido liofilizado, tejido pulverizado, y esto también involucra lo que conocemos como la parte de ingeniería de tejidos. En la parte de ingeniería de tejidos también puede contener sustancias adicionales, biomoléculas, biomateriales, sustancias químicas, andamios o matrices. O sea, es bastante amplio en cuanto a generar productos mediante ingeniería de tejidos. Pero sí lo que tenemos que tener claro es la famosa triada, en la cual está el andamiaje o scaffold, están las sustancias químicas, que son los factores de crecimiento, y las células, que pueden ser células madre progenitoras hematopoyéticas, células mesenquimales, pueden ser células pluripotentes inducidas. Entonces, cualquier tipo de célula puede ser utilizado en la ingeniería de tejidos. Claro, esto hay que tener una cierta, un cierto comentario con respecto a algún tipo de células como las embrionarias. Estas sí no pueden ser utilizadas mediante ingeniería de tejidos, no es porque no se pueda, sino porque hay cierta restricción de punto ético, moral y religioso. Entonces, esto impide utilizar células madre embrionarias, ya que necesitaríamos generar un cigote y a su vez hacerlo crecer hasta blástula y de ahí obtener las células intrínsecas de este tipo de ser humano, vamos a decir así, para poder obtener estas células embrionarias. Bien, y tenemos aquí las terapias combinadas. En las terapias combinadas ya es un repaso básicamente de todas las otras terapias avanzadas, es que podemos combinar estas terapias avanzadas y generar también un producto de terapia combinada. Entonces, pueden ser células embebidas en una matriz o en andamios biodegradables. Aquí ustedes tienen la definición de este tipo de terapia combinada, terapia avanzada combinada. Bien, vamos a pasar, para resumir todo, tenemos el resumen de la clasificación de las terapias avanzadas. Tenemos terapia génica, terapia con células somáticas, productos generados por ingeniería de tejidos y terapias avanzadas combinadas. Acá está, en esta columna, en qué consiste, qué contiene. En terapia génica, ácidos nucleicos recombinantes. En terapias con células somáticas, tiene células y tejidos manipulados sustancialmente o usados para una función diferente. En los productos de ingeniería de tejidos tenemos células y tejidos manipulados sustancialmente o usados en función diferente. En terapias combinadas tenemos células o tejidos más dispositivos médicos que se pueden utilizar. Y acá está todo para qué se utilizaría. Regular, reparar, reemplazar, adicionar o eliminar una secuencia génica, tratar, prevenir, diagnosticar enfermedades por acción de farmacología, inmunología y metabólica, regenerar, reparar, reemplazar tejidos humanos, que es la principal función de la ingeniería de tejidos, y todos los de arriba. Y acá, en la definición, está lo tomado básicamente a este documento. Bien, acá tenemos ejemplos de terapias avanzadas. Tenemos las famosos CAR T-cells para tratar leucemias malignas de células B o linfocitos B. Tenemos este producto que se llama Streambelis para tratar la inmunodeficiencia severa combinada. Tenemos terapias génicas para tratar lo que es anemia falciforme. Tenemos terapia génica para tratar, por ejemplo, enfermedades relacionadas al deterioro de la piel. Tenemos Glivera para tratar deficiencia de lipoproteína lipasa. En las otras terapias que son somáticas celulares tenemos Alofisel para la enfermedad de Crohn, Provenga para cáncer de próstata, los TILs
que son los linfocitos T infiltrantes para melanoma. Tenemos para ingeniería de tejidos, tenemos el holoclar, que es reparación corneal. Tenemos también el ASI para reparar cartílago, y en las combinadas tenemos AMASI también para reparar cartílago. Como le dije, las terapias avanzadas requieren de autorización de la FDA y de la EMA, y por lo tanto no son muchas las terapias avanzadas debidamente aceptadas para ser comercializadas y ser utilizadas como tratamiento en diversos tipos de enfermedades. Acá ustedes pueden ver los productos, tanto desde el punto de vista de la terapia génica, de la terapia somática celular, de tejidos, de productos generados por ingeniería de tejidos y combinadas. Cada uno con la compañía que lo produce, la descripción de cada uno de ellos y, bueno, la autorización que se le dio. Vamos a pasar rápidamente, porque ya nos queda mucho tiempo, creo que tenemos 10 minutos, para ver algunos ejemplos de terapias avanzadas. Aquí tenemos las famosas terapias basadas en linfocitos T, o llamados también CAR T-cells. Estos son asesinos del cáncer, también conocidos como linfocitos Rambo. ¿Por qué? Porque son bastante activos, reconocen a las células cancerígenas y las destruyen rápidamente. Estos han sido utilizados bastante para tratamiento de leucemias mieloide aguda, en la cual el principal problema es la proliferación de blastos de linfocitos B. Entonces, se utiliza el marcador CD19 del linfocito B para que estas células T puedan reconocerlo y destruirlo. Entonces, son células T, son linfocitos, glóbulos blancos, que ayudan a proteger el cuerpo de infecciones y destruyen células anormales. Una de las características de estas células T o CAR T-cell es que por ingeniería genética se les transfectó una serie de genes para generar básicamente un receptor quimérico. Por eso se llama acá CAR, porque viene del receptor quimérico. Entonces, este receptor quimérico lo va a expresar el linfocito T y va a ser utilizado para el reconocimiento de las células cancerígenas. Existen muchas terapias que ya están siendo autorizadas, tanto a nivel de la FDA como la EMA, para tratar diversos tipos de leucemia. Acá tenemos a Emily Winhert, la primera niña del mundo en ser tratada con terapia de células T-CAR en el 2012. Y hasta el momento tiene ya buen tiempo viviendo libre de cáncer. Efectos secundarios que puede producir este tipo de tratamientos, sí los hay. Hay tormenta de citoquinas, también se llama síndrome de liberación de citoquinas. Hay neurotoxicidad. Hay también el síndrome de la lisis del tumor, debido a que el tumor, cuando es destruido, libera grandes cantidades de antígenos, lo cual también puede exacerbar, causando fiebre, dolor en cuanto a este tipo de tratamiento. También existe toxicidad, también reacciones alérgicas y anafilaxias. Otro de los tratamientos es con String-Bellis, destruyendo la burbuja, estos en los pacientes con enfermedad de inmunodeficiencia severa combinada. Estos tienen una deficiencia del gen adenosíndeaminasa. Esta deficiencia del gen adenosíndeaminasa hace que los linfocitos T mueran, debido a que la adenosina, que es un nucleótido, es bastante tóxico para estos linfocitos, lo cual hace que los linfocitos T mueran. Por lo tanto, estos pacientes sean susceptibles a infecciones oportunistas. Y es por eso que estos pacientes viven en burbujas. Entonces, mediante terapia génica, como usted acá ve en el símbolo, se ha podido restablecer la salud de estos niños con esta enfermedad de síndrome inmunológico severo combinado, de deficiencia severa combinada. Acá tenemos una evidencia. En el año 2018 se aprobó este tipo de fármaco para el tratamiento de pacientes con adenosíndeaminasa con la enfermedad inmunológica de deficiencia severa combinada. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento parece bastante fácil, pero sin embargo toma sus características y su tiempo. Por ejemplo, en la parte clínica está extraer las células madre hematopoyéticas del paciente, luego hacer
la transfección utilizando el gen necesario, en este caso el gen de adenosín de aminasa. Se cultiva las células madre hematopoyéticas y se transfecta con este vector, y luego las células se cultivan y se expanden. Una vez que están expandidas en el laboratorio, se reintroduce el paciente. Claro, el paciente previamente ha tenido que ser sometido a quimioterapia para poder eliminar a las células cancerígenas, mejor dicho, a las células deficientes, y de esta manera las nuevas células madre modificadas se infunden en el torrente sanguíneo del paciente y van a restablecer la salud del paciente. Esto es utilizando Strimvelis para el tratamiento de terapia génica en la enfermedad de inmunodeficiencia severa combinada por deficiencia de la enzima adenosín de aminasa. También acá tenemos un ejemplo de anemia falciforme. En la anemia falciforme lo que ocurre principalmente es una mutación en la subunidad beta de la hemoglobina, de la globina beta de la hemoglobina. La mutación convierte la hemoglobina A en hemoglobina S. Esto se da como consecuencia de que ocurre un cambio de glutamato por valina. Y como ustedes pueden ver, en la posición 6 de la cadena polipeptídica de la subunidad beta. Entonces tenemos aquí glutamato por valina. El glutamato es un aminoácido cargado negativamente, y la valina es un aminoácido hidrofóbico. Es un cambio bastante fuerte, por lo cual cambia la estructura de la hemoglobina y hace que el glóbulo rojo adopte esta estructura que está aquí. En el año 2017, un niño de 13 años fue tratado con anemia falciforme, se introdujo copias sanas del gen HBB y logró restablecer la normalidad a nivel de los glóbulos rojos. Y hasta el momento no sufre ningún trastorno referido a la anemia falciforme. El tratamiento es como sigue. Se extraen las células del paciente, células madre hematopoyéticas de la médula. Se introduce mediante un vector viral el gen que va a reemplazar al gen defectuoso. Se transfecta las células madre hematopoyéticas y se logra hacer células con genes sanos. Esto de aquí luego es expandido en el laboratorio y finalmente es reintroducido en el paciente. Pero el paciente tiene que someterse a una quimioterapia para garantizar que la nueva línea celular transfectada o modificada genéticamente pueda expandirse y pueda proliferar en toda la médula ósea. Esta es otra enfermedad que es la epidermolisis ampollosa. Es un trastorno hereditario del tejido conectivo. Este tejido conectivo es bastante frágil, por lo tanto el paciente tiene muchas heridas, ampollas, lo cual tiene una piel muy delicada. En el año 2017 se utilizó un enfoque para terapia génica experimental a un niño de 7 años con este tipo de epidermolisis ampulosa. Y se le trató básicamente con este tipo de terapia génica. Y lo que se hizo fue lo siguiente. Acá tenemos aquí gran parte de la piel, del cuerpo ha sido dañado, su piel está dañada. Entonces lo que se hizo es cultivar las células a partir de una zona sin ampollas del niño, es decir, de estas zonas que han quedado sin daño. Se hizo un cultivo de esta piel, se agregó una versión celular del gen defectuoso, se transfectó esas células de la piel y luego se los cultivó en un tipo de láminas especiales, un tipo de andamiaje especial, y esto fue utilizado para colocarlos como apósitos que finalmente lograron recuperar la salud y la piel del paciente. Entonces, 2 años después del tratamiento, el paciente continúa disfrutando de una calidad de vida muy mejorada, gracias a la terapia génica con respecto al crecimiento de nueva piel. Bueno, continuamos. Tenemos otra droga, la de $1.000.000, que es de Glivera. Es una también terapia genética en la cual se introduce un gen de lipoproteína lipasa para que se restablezca la función
de deficiencia. Los pacientes que tienen esta enfermedad, es una enfermedad de hiperlipidemia, en la cual, como ustedes pueden apreciar aquí, en estos tubos tipo vacuum-container conteniendo sangre, se puede ver en la zona del plasma, se puede ver gran cantidad de grasa. Esto es debido a esta enfermedad ocasionada por esta enfermedad genética de deficiencia familiar de lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa son enzimas que se encuentran en los vasos sanguíneos y que son muy importantes para desdoblar la carga de lípidos que vienen luego de haber ingerido uno de los alimentos. Cuando uno ingiere los alimentos, estos se arman en el intestino, a nivel de los enterocitos, se arman en kilomicrones. Estos kilomicrones salen por vía linfática y luego se encuentran por capilares sanguíneos, en la cual debe haber ahí lipoproteína lipasas activas. Si no hay lipoproteína lipasa activa, entonces se va acumulando estos lípidos en la sangre. Entonces producen una serie de enfermedades adicionales, como son la arteriosclerosis, enfermedades arteriovasculares y también accidente cerebrovascular. Entonces todo eso causa que el paciente no tenga un buen fin, ya que en cualquier momento puede sobrevenirle uno de estos accidentes cerebro o cardiovasculares. Entonces, Gilibera fue la primera terapia génica del mundo en recibir una autorización comercial por la Unión Europea en el 2012. El tratamiento básicamente costó $1 millón, bastante caro, debido a que era el único tipo de tratamiento y los costos eran bastante elevados. Se utiliza un vector viral para administración del gen de lipoproteína lipasa en funcionamiento directamente a las células musculares del paciente a través de inyecciones musculares. Entonces, las células musculares comienzan a producir esta lipoproteína lipasa. Tenemos otro tratamiento que es Alofisel, combatiendo la enfermedad de Crohn. Una de las principales complicaciones de la enfermedad de Crohn es este tipo de fístulas perianales, lo cual causa bastante dolor y causa bastante problema, porque también es fácil de generar infecciones. Entonces hay una exacerbación de la respuesta inmunológica a nivel de estas fístulas. Entonces, lo que hace Alofisel es utilizar células madre mesenquimales, aprovechando que estas células madre mesenquimales tienen un poder inmunomodulador y pueden bajar básicamente la infección, la inflamación. El tratamiento o el procedimiento es lo siguiente: liposucción usando cualquier tipo de dispositivo para aspirar la grasa de un donante o del donador. Luego de ello, cultivar, aislar las células mesenquimales, expandirlas en el laboratorio y las células son inyectadas directamente en la fístula, bajo anestesia, claro. ¿Y qué es lo que hacen las células mesenquimales? Las células mesenquimales inyectadas ayudan a reducir la inflamación y proporcionan el crecimiento del tejido y la reparación de esta herida de la fístula. Otro de los tratamientos también, este es un tratamiento somático, terapia avanzada con células somáticas. Utiliza los linfocitos infiltrantes de tumor, como ya hemos visto anteriormente. Muchos tumores, como en los casos de los melanomas, están asociados a los linfocitos que los quieren destruir, sin embargo son pocos, y una manera de ayudar a este tipo de tratamiento es aislar estos linfocitos, cultivarlos y luego infundirlos nuevamente en el paciente en orden de millones para que puedan luchar contra esta enfermedad o este cáncer. Usualmente fueron utilizados en melanoma metastásico, pero también hay ensayos clínicos para carcinoma de cuello uterino, cabeza y cuello, mama, ovario, páncreas, o sea, para diversos tipos de cánceres, como en el caso de cáncer de pulmón, de enfermedades de células no pequeñas, que es un tipo de cáncer mayoritario y que afecta mucho a pacientes fumadores. El trabajo o el proceso de este tipo de terapia es hacer una excisión de la masa del tumor, aislar los linfocitos infiltrantes, cultivarlos, expandirlos e infiltrarlos en el paciente. Claro que el paciente debe recibir una quimioterapia o radioterapia para mejorar
que el tumor haya reducido. Y cuando ha reducido, recién colocar los TILs, mejor dicho, los linfocitos T infiltrantes, que han sido cultivados, y estos van a ser introducidos en este paciente por millones, de tal manera que van a contrarrestar o van a destruir por completo al tumor. Holoclar también es otro tipo de terapia, pero esto es por ingeniería genética. Es muy importante para lesiones oculares, producto de ingeniería de tejidos, las células limbales que se encuentran entre la esclerótica y la córnea son las que se aíslan para poder hacer la terapia. Esta terapia es cuando alguien ha tenido problemas de córnea, ya sea por efecto mecánico o químico. Entonces, este tipo de terapia ayuda a restablecer a la córnea. Todo el procedimiento es sacar las células limbales mediante una biopsia, cultivarlas, cosecharlas, criopreservarlas, descongelarlas y luego hacerlas crecer en una membrana especial o un tipo de andamio especial para su expansión y colocarlos como para reparar básicamente la córnea. También tenemos ASI, reemplazo de rodilla o de cartílago. Es justamente para tipo de lesiones deportivas o traumatismos. Este tipo de terapia avanzada implica que uno primero obtenga células mesenquimales y luego lo cultive y pueda ser inoculado en el lugar de la afección. Por otro lado, también se utilizan parches con este tipo de cultivo y pueden ser utilizados para que se regenere el cartílago. Y el ejemplo de terapia combinada, ya vamos a terminar, que es el MASI, que es un tipo de matriz inducidos con condrocitos autólogos y se hace para implantar células para reparar defectos de cartílago. Entonces se colectan los condrocitos, se cultivan en el laboratorio, se utiliza un tipo de andamiaje especial en base a colágeno y luego se implantan en el cartílago. Bueno, ya para finalizar, muchachos, vemos aquí que hay ciertos desafíos clínicos, por ejemplo, problemas de seguridad asociados a algunas terapias. Algunas terapias pueden tener efectos secundarios. Otra cosa tampoco es que no se ha establecido la eficacia de algunas terapias. Esto es porque la cantidad de pacientes es limitado y cada tratamiento que se hace en el tiempo va recopilando una serie de datos que van a ser utilizados para ver la eficacia en estos tratamientos con terapias avanzadas. Entonces acá el reclutamiento de pacientes puede ser difícil debido a que son pocos los pacientes que tienen enfermedades raras. Seguimiento, es posible que el paciente deba permanecer cerca del centro de tratamiento. Esto implica mayor tiempo de hospitalización, manejo de expectativas, vacilación frente al manejo y recepción de terapias génicas, o sea, coordinación en los diferentes tipos de departamentos, tanto la parte clínica, tanto de cirugía, tanto la parte microbiológica, biológica y también la de farmacia. Todos ellos tienen que ser de manera coordinados para poder evitar la pérdida de tiempo y el deterioro de los productos, ya que los productos tienen un tiempo de vida bastante corto. Desafíos logísticos, comunicación eficaz entre las múltiples clínicas, área, fabricante, mensajería, servicio de seguimiento, productos vivos, requisitos de almacenamiento, manipulación, nuevos métodos de administración, número creciente de pacientes y productos, infraestructura hospitalaria, novedosas, gobernanzas, vías clínicas, capacitación y retención de personal que ha sido capacitado. Todos esos son desafíos logísticos que se tienen que tener con las terapias avanzadas. Desafíos en la manufactura también, procesos manuales complejos, ya que se hacen varios tipos de pasos y muchas veces es difícil escalar, es decir, incrementar una producción en base a lo que se desarrolla en el laboratorio. Esto se conoce como escalamiento de un producto, o sea, generarlo de manera masiva. Variación en la calidad de material de partida, lotes, se requiere grandes volúmenes de productos para las pruebas de calidad, pocos proveedores que proporcionan materiales primas debidamente certificadas, corta vida del producto, requieren nuevas soluciones para el envío, conservación y control de calidad, capacitación y retención de personal también que trabaja en la manufactura de estos productos de terapias avanzadas. Y otro punto importante es la buena práctica de laboratorio y lugares conocidos como laboratorios con áreas blancas, completamente
controladas, el nivel de partículas que hay en el ambiente, el nivel de contaminación y todas esas cosas que harían un producto de buena calidad. Desafíos regulatorios y financieros, diferentes requisitos específicos por cada país, transporte internacional del tejido humano, dificultad para satisfacer las soluciones de información de los reguladores, financiamiento para el desarrollo de productos. Estos son los grandes desafíos regulatorios, financieros y también normativos. Muchas gracias por la atención y si tenemos algunas preguntas, por favor, me las hacen llegar. Listo. No, muchas gracias a usted, doctor Neira, por esta introducción que hubo a la terapia, a las terapias avanzadas, a la medicina personalizada, a la medicina regenerativa. Eh, yo creo que es un sentimiento general de que todos pensamos que era una disciplina científica, no, que era muy de laboratorio, muy in vitro, pero nos ha demostrado pues que no, incluso hay dispositivos comerciales, terapias comerciales, perdón, ¿no? Y que incluso ya se encuentran salvando vidas.